días a todos los presentes, a nuestra audiencia que nos debe acompañar de Latinoamérica y de las Américas, por supuesto. Les damos la más cordial bienvenida a este foro. Yo soy Sofía Alarcón Díaz y soy un Resident Fellow del Instituto de las Américas. Voy a dar un poquito de contexto sobre este foro. Es organizado por el Instituto de las Américas en conjunto con el Scripps Institution of Oceanography en California, Estados Unidos, y la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California, San Diego. Nuestro foro se titula el Foro Climático del Pacífico de las Américas, promoviendo la biodiversidad marina y la resiliencia climática en una era de alto riesgo e incertidumbre. Este es el tercer día del evento. Esto, desde luego, se lleva a cabo previo a la 9ª Cumbre de las Américas, que sucederá la próxima semana en Los Ángeles. Y este foro, el de la próxima semana, va a buscar acercar, desde luego, científicos, tomadores de decisiones para discutir temas relevantes, apremiantes para la zona del Pacífico en materia de cambio climático y los océanos. Así que esta es una introducción a los temas. Tenemos panelistas de alto nivel de Ecuador, veremos de Costa Rica. Estamos muy emocionados de poder conversar con ellas. Va a ser un diálogo más que una presentación. Nos interesa conocer qué están haciendo. En este sentido, el tema de la biodiversidad marina y la resiliencia climática usualmente se han visto separados como temas que no tienen divergencia, pero sabremos por las expertas que son temas estrechamente vinculados. Y es ahí a donde queremos llegar. Les haremos una serie de preguntas, pero los invito también a nuestra audiencia a hacer todas las preguntas pertinentes. Tenemos 1 hora y media para conversar con nuestras panelistas, así que creo que vale la pena que arranquemos de una vez. Tenemos a Cintia Barzuna, se acaba de conectar, la podemos ver en la pantalla. Ella es ex viceministra de Aguas y Mares de Costa Rica. Bienvenida, Cintia, nos da muchísimo gusto que nos acompañes. También está Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador. Bienvenida, Karina, qué gusto poder tenerte en este foro, aunque sea virtual. Nos da mucho gusto poder conversar con ustedes. Pero antes que otra cosa, me gustaría pasarle la palabra a Cintia para que pudiera presentarse y conversar muy rápidamente de qué ha hecho, cuál es su experiencia, ¿no? Para que la conozcamos un poco mejor. Cintia, adelante. Gracias, Sofía. Muchísimas gracias por esta linda invitación y abrir este espacio de conversación tan necesario, y ojalá estos diálogos recurrentes sobre el océano cada vez sean mayores y que tengamos muchas oportunidades para poder conversar sobre las soluciones basadas en la naturaleza y sobre lo que tenemos que hacer de cara al cambio climático. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión el día de hoy. Mi nombre es Cintia Barzuna. Efectivamente, acabo de dejar el cargo el pasado 8 de mayo como viceministra de Agua y Mares, que tuve el honor de tener y de trabajar en temas muy relacionados con manejo, por supuesto, de aguas, pero también la conexión entre océanos y agua dulce y los ecosistemas marinos con los ecosistemas terrestres. Mi experiencia es de 20 años de trabajar en temas relacionados con evaluación de impacto ambiental. Es en lo que me especialicé inicialmente y en lo que trabajé sobre todo durante muchos años, y en evaluación ambiental estratégica, por supuesto en tema de ciudades sostenibles. Y ahora, como lo decías en la introducción, cada día más se ve la necesidad en esta conexión precisamente entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos, y la falta tal vez de una visión integrada de estos ecosistemas y cómo están ampliamente relacionados esa pérdida de biodiversidad con cambio climático y con lo que está pasando también con nuestros océanos y lo que vamos a conversar un poco el día de hoy. Soy abogada de profesión y me especialicé en materia ambiental, lógicamente, y mi corazón está orientado mucho a temas con comunidades costeras y con soluciones basadas en el océano también y en la naturaleza, y he trabajado los últimos 20 años en eso. Muchísimas gracias. Hombre, qué gran experiencia. Todo
universo de conocimiento, Cintia. Muchas gracias. Karina, si pudieras presentarte brevemente para nuestra audiencia, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, soy Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. En mi trayectoria profesional, bueno, tengo como formación base, soy ingeniera química, tengo algunos estudios posteriores en medio ambiente, en finanzas, en administración, también en gestión de aguas en diferentes niveles, y he podido trabajar a lo largo de mi trayectoria profesional justamente formulando, ejecutando proyectos de conservación, de gestión ambiental en diferentes lugares del país. He trabajado con pueblos y nacionalidades indígenas, conozco también justamente en la formulación de proyectos de cambio climático en diferentes espacios. Así que, bueno, creo que este es un espacio relevante para poder dialogar sobre las diferentes perspectivas. No me considero una experta en ninguna de estas materias porque creo que hay científicos que se han dedicado completamente a estos temas, pero sí tengo una visión de los diferentes puntos de vista entre todos lo que trabajamos a nivel público, privado y los diferentes retos que tenemos en esos ámbitos. Sí, no, desde luego. Hay muchos científicos, como dices, ¿no?, trabajando en este tema, y al final creo que mucho del trabajo que ustedes han liderado ha sido traducir esa ciencia en políticas públicas, ¿no? Y en planes de implementación que permitan justamente generar esta sinergia entre los ecosistemas terrestres, los marinos y el cambio climático, ¿no? Porque la transición la conexión entre estos temas aún todavía está ahí medio pendiente, pero es justo lo que vamos a discutir en el foro. Así que, sin más, creo que podemos arrancar con la primera pregunta. Una de las cosas que discutíamos, ¿no?, antes de entrar a las sesiones, la definición de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Sabemos que cada país pudiera verlas de forma distinta, pudiera definirlas a nivel tanto constitución como leyes secundarias, si es que ya hay en algunos países. Nos gustaría conocer su perspectiva respecto a esta definición de las soluciones basadas en la naturaleza. Y Cintia, sabemos que Costa Rica también presentó una de las índices más ambiciosas en el mundo, que además contenía el aspecto de carbono azul. Entonces, supongo que esa definición de soluciones basadas en la naturaleza no solo va a incluir ecosistemas terrestres, sino también marinos. Y nos gustaría conocer esa definición por parte de Costa Rica, ¿no? Si podemos empezar contigo, Cintia. Claro, muchas gracias. Definitivamente hay varias definiciones a las que nos podríamos abocar en este momento de Nature-Based Solutions o de soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos la de la UICN, tenemos inclusive la Unión Europea. Habla de una definición bastante clara donde introduce también el tema costo efectivo, donde ya hablamos de los elementos ambiental, social y económico y que realmente tengan un sentido, pero esto nace de factores antropogénicos que generan obviamente un calentamiento global. Ese calentamiento global, el 90% de nuestros océanos lo está absorbiendo, es el principal afectado, si lo queremos ver de alguna manera, y desde donde se desencadenan una serie de problemas que ahora ocasionamos nosotros. Esa es lo malo de donde estamos ahora, pero lo bueno es que las soluciones pueden venir de la naturaleza. Eso es lo más interesante y siempre han estado ahí. Entonces, claro, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, estamos hablando de manejo sostenible, estamos hablando de un uso sostenible de los recursos naturales y estamos hablando también de las acciones que tenemos que llevar a cabo. No solamente, sí, sabemos que están estas soluciones aquí, sino también cómo las llevamos a cabo y cómo las convertimos en acciones y que esas acciones además generen el impacto necesario que requerimos. Nuestros científicos ya hablaron, ya nos dijeron a dónde estamos. Tenemos el último informe de UNFCCC, que es bastante claro, donde nos coloca como mundo. Tenemos un único océano al fin y al cabo tenemos que empezar a hablar como único océano. Inclusive los países que no tienen océano están altamente conectados. Esa interconexión, precisamente de lo que hablabas, es una de las principales tareas. Por eso fuimos muy ambiciosos con nuestros NDCs que bien mencionabas. En el 2020 quisimos hacer nuestros NDCs más azules, por llamarlo de alguna manera, incorporando y en esto creo que lo más
importante es, si no hacemos una conexión entre la pérdida de biodiversidad y los ecosistemas marinos con los ecosistemas terrestres, estamos perdiendo una gran oportunidad de implementar soluciones basadas en la naturaleza. En Costa Rica hemos sido muy claros en hablar de economía azul, en hablar de carbón azul, estas soluciones. Para mí esa es una de las soluciones basadas en la naturaleza más sencillas de implementar y más fácil de entender, tal vez, que es precisamente, tenemos estos criaderos no solamente nos ayudan con las olas, el viento, el impacto que genera esto en zonas costeras, donde por lo general, y esto creo que es así, es una realidad en América Latina, nuestras zonas costeras son generalmente las zonas más empobrecidas, en el caso de Costa Rica no es la excepción, son los primeros que se ven impactados por el cambio climático, sin duda alguna, y estamos hablando de acidificación de los océanos, estamos hablando de la subida de los niveles del mar y cómo puede eso afectar en una zona costera. Entonces, claro, los manglares se vuelven sumamente estratégicos, no solo restaurarlos, sino conservarlos que ya tenemos, porque en algún momento hablamos primero, bueno, vamos a restaurar, pero no es un tema solo restaurar, es de conservar y de incorporar a las comunidades costeras desde un inicio en la solución, que sean parte de esas soluciones basadas en la naturaleza, y entonces ahí es donde podemos enlazarlo con el tema de esta economía azul y este beneficio económico, social y ambiental que queremos generar. En el caso nuestro fuimos muy agresivos en incorporar en nuestros NDCs la restauración, tanto como la conservación de estos ecosistemas. Se han desarrollado proyectos de maricultura sostenible también en una zona donde había una sobreexplotación pesquera importante. Y realmente lo que nos hemos dado cuenta, y ahora creo que Karina también mencionaba, la incorporación de la cosmovisión, de considerar a los pueblos indígenas, de considerar a los habitantes de las zonas costeras desde el inicio y hacerlos parte de esa solución, ha sido mucho más sencillo de lo que pensábamos, porque al fin y al cabo tienen el conocimiento, saben cómo se manejan esos ecosistemas, son los primeros en darse cuenta si estos criaderos se están viendo afectados, son los primeros en darse cuenta cuando van a pescar que hay menos recursos o cuando van a buscar conchas. Hablé con una señora que durante 30 años ha sido pescadora artesanal y me decía, yo antes ponía mis manos y sacaba 30 conchas con solo meter mis manos y ahora hago esto y salen 3. Entonces, claramente son los primeros en ver estos impactos y en generar ese citizen science que tanto nos hace falta a los países para poder implementar soluciones basadas en la naturaleza. Creo que desde nuestro punto de vista hemos trabajado en proyectos que sean dirigidos a los pescadores artesanales también y que les pueda también causar un beneficio al mismo tiempo que están ayudando a mitigar y a adaptar y a prevenir también pérdidas y daños importantes. Nosotros estamos rodeados por mar Atlántico y mar Pacífico, tenemos doble vulnerabilidad, si lo queremos ver desde ese punto de vista. En el Atlántico hemos visto sargazo llegar a nuestras costas cuando esto no ocurría en Costa Rica, y vemos una afectación importante en los ecosistemas. En el lado Pacífico tenemos el gran reto de la sobreexplotación pesquera y cuidar esa biomasa hace parte de una agenda grande y sobre todo encontrar esos usos sostenibles del mar. Yo creo que tiene que empezar por, lógicamente, un ordenamiento marino que sea coherente con los distintos usos del mar y también entender que los usuarios del mar no son únicamente las comunidades costeras, somos todos, incluyendo los países que no tienen mar, porque se verán ampliamente beneficiados. Estamos hablando de un tema de seguridad alimenticia, estamos hablando de un tema de salud. Sabemos que la zoonosis es la transmisión precisamente de las enfermedades a los humanos por parte de los animales por la pérdida de la biodiversidad. Entonces, ya nuestros científicos nos han dado suficientes datos para saber que tenemos que apostar a soluciones basadas en la naturaleza. A un contexto súper interesante de lo que ha hecho Costa Rica. Voy a regresar a varios puntos, sobre todo aquellos relacionados con el tema de adaptación y cómo mencionas, ¿no?, que en realidad desde esta misión no solamente tienen el papel, sino que hay que trabajar con las comunidades, hay que integrarlas como parte de las soluciones, porque si no las soluciones terminan quedándose en el cajón de los tomadores de decisiones, y eso es justo lo que queremos evitar, ¿no? Así que voy a pasar
Ecuador. Karina, desde la visión ecuatoriana, ¿cómo es que ustedes definen estas soluciones basadas en la naturaleza? Muchísimas gracias. Creo que en el caso de Ecuador hemos tenido un proceso de comprensión y de análisis, por una parte, de cuáles pueden ser los efectos del cambio climático en el país. Actualmente nos encontramos realizando nuestros análisis de riesgo. Bueno, ya contamos con análisis de riesgos climáticos. Sabemos lo que va a pasar en la costa, hablamos también de saber que va a existir sequía en la región costa, incremento de inundaciones en la Amazonía. Hoy también identificamos dentro de nuestras proyecciones climáticas, identificamos ciertas amenazas justamente con relación a la subida del nivel del mar en partes específicas del país. Y creo que este ha sido un tema que nos ha tomado tiempo entender y comprender, ¿no? También dentro de nuestros temas sabemos que tenemos que trabajar en mitigación, sí, pero que la prioridad para países como el nuestro es la adaptación al cambio climático. Y en este contexto, el Ecuador ha visionado diferentes temas, tratando también de posicionar la naturaleza como uno de nuestros activos. El gobierno nacional ha establecido a través de un decreto ejecutivo y ha posicionado el concepto de la transición ecológica como uno de los puntos donde la naturaleza cobra especial atención, como no solamente como un sujeto de derechos, porque en el Ecuador la naturaleza no solamente es un objeto, es un sujeto de derechos. Entonces cobra especial valor porque también puede convertirse en un medio de vida que puede modificar la forma de desarrollo tradicional del país. Y en ese mismo sentido, la naturaleza en el Ecuador tiene un valor y una importancia mucho más, yo diría, de lo que todos reflexionamos, a veces nos damos cuenta. Las personas pueden defender a la naturaleza en el Ecuador. Una persona puede poner una acción de protección si se siente vulnerados los derechos de la naturaleza. ¿Y cuáles son esos derechos de la naturaleza de acuerdo a nuestra Constitución? La conservación y la restauración como tal. Entonces, yo quiero resaltar ese rol que tiene para el país la naturaleza y consideramos que a través de la transición ecológica, este es justamente una manera de visibilizar a la naturaleza como parte de nuestro capital natural. Hay en definiciones como tal, nosotros no tenemos necesariamente las soluciones basadas en naturaleza como una de los enfoques únicos y específicos de la gestión del cambio climático, sino más bien pensamos que la gestión del cambio climático se tiene que mirar de una manera integral. Pensamos que las soluciones, hay varios elementos, las soluciones basadas en naturaleza son uno de los elementos que aportan tanto a la mitigación como a la adaptación del cambio climático, pero sin duda alguna hay otros enfoques también como las soluciones basadas en comunidades. En este caso, hemos tenido también casos exitosos, ejemplos exitosos de cómo las comunidades pueden aportar a las soluciones para el cambio climático, ¿no? Y la necesidad de poder integrar estos enfoques en uno solo. Y que el financiamiento también tiene que ser bien diferenciado, porque hay un financiamiento que viene para mitigar los efectos del cambio climático, que muchos de ellos también están enfocados a generar, por ejemplo, aforestación o reforestación como medios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero que no necesariamente esos son solo los únicos temas que se tienen que incluir como parte de la adaptación al cambio climático. Creemos ciertamente que la adaptación al cambio climático puede utilizar soluciones basadas en ecosistemas, pero no puede perder de vista al mejoramiento de medios de vida y a la acción y el compromiso que tiene que existir por parte de las comunidades. Entonces, pensamos que la adaptación y la mitigación por sí solo tienen conceptos independientes y que tienen que mirarse de manera integrada, y que las soluciones basadas en naturaleza son un aporte siempre y cuando sean complementados justamente con las comunidades y también con la reducción de las brechas y desigualdades sociales. Esas son las formas de reducir la
la vulnerabilidad e incrementar la capacidad de la adaptación a los efectos del cambio climático. Desde Ecuador, nosotros sabemos que la contribución en tema de emisiones es el 0.19% de las emisiones globales, y entonces también somos conscientes de que hoy nuestra prioridad, nuestra necesidad de supervivencia está basada en que podamos adaptarnos a estos efectos del cambio climático, y que la naturaleza es definitivamente una de las herramientas más importantes que debemos utilizar, sabiendo además la importancia que tiene nuestra Constitución. Karina, qué gran lección nos da sobre este tema, ¿no? O sea, Ecuador yo creo que es uno de los pocos países, y asegurándome que me escuchan bien, por ahí avísenme si no, yo creo que es un gran ejemplo de cómo una base legal fuerte puede sostener una política pública fuerte, ¿no? O sea, Ecuador lo tiene claro en la Constitución, en las leyes que esto derivan, y las definiciones sobre las soluciones basadas en la naturaleza, que nos decías que no necesariamente se refieren a eso, pero sí el capital natural es muy importante, porque se considera como un sujeto a derecho. Eso la verdad que es algo que tendríamos que resaltar. Voy a volver a ese tema. Me gustaría continuar con la conversación con Cintia respecto al tema de mitigación y adaptación, ¿no? Entendemos que hay una integración entre estos dos temas cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, en el agua, en el océano, pero nos gustaría conocer cómo es que en Costa Rica se logró integrar esta visión, ¿no? Porque para mitigación usualmente tenemos indicadores en materia de emisiones, gases de efecto invernadero, megawatt hora limpio, número de vehículos eléctricos, ¿no? O sea, en la parte de mitigación creo que tenemos muy claras las métricas. En adaptación no siempre está tan claro eso, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto que enfrentan los gobiernos a nivel internacional. ¿Cómo vamos a medir el progreso, la implementación de estas diferentes políticas públicas en materia de soluciones basadas en la naturaleza? Y la pregunta sería, si pudieras compartirnos cómo fue la experiencia en Costa Rica diseñando estas políticas públicas que nos decías, bueno, hay diferentes impactos, vemos a la intrusión salina, la elevación del nivel del mar, la incorporación de las comunidades, una visión amplia entre restauración y conservación, ¿sí? Al final, creo que un tomador de decisiones de política pública va a tener que atender no solamente el diseño de la política pública, sino la implementación, ¿no? Si pudieras compartirnos en ese sentido, ¿cómo es que esta integración, mitigación y adaptación se hizo y cómo es que se le va a dar un seguimiento? Claro, muchas gracias por esa pregunta. Definitivamente, para establecer políticas públicas, si no se considera a todas las partes involucradas desde el inicio, probablemente no tenga ningún éxito en la implementación. Y esa es una de las cosas en las que hemos trabajado más fuertemente, porque muchas veces manejamos una jerga o un lenguaje a nivel internacional, que es un lenguaje común con el cual todos los representantes de los distintos gobiernos, de las ONGs y de la representatividad, digamos, de los interesados en este tipo de actividades internacionales, se maneja un mismo lenguaje, y entonces es tal vez, se vuelve como cotidiano, y creemos que ya por eso todo el mundo tiene por qué entender de qué estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo, cuando no han sido parte de una negociación en estas sedes internacionales. Entonces, claro que aterrizar estos conceptos y estas negociaciones que se hacen, por ejemplo, en el Acuerdo de París, y convertir esto en políticas públicas de Estado, no es una labor sencilla para manejo a nivel tanto nacional como regional como local. Entonces, para políticas, planes y programas hemos establecido, no solamente a través de la evaluación ambiental estratégica, mecanismos de participación ciudadana bastante amplios, pero también hemos configurado esa participación de forma tal que estén al inicio del proceso y no al final. No es una validación de un plan de adaptación a cambio climático, sino es una incorporación desde las primeras fases de qué debemos entender por ese Plan Nacional de Adaptación. Trabajamos fuertemente y sacamos hace escaso, tal vez un mes y medio, el Plan Nacional de Adaptación. Este era un plan que se había estado trabajando fuertemente a nivel de comunidades y a nivel de diferentes organizaciones y sociedad civil,
sacamos la política y plan nacional de adaptación, ambos, también una política de territorios resilientes, que fue un ejercicio bastante interesante, se le llamó a esto el plan A, pero territorios resilientes donde estamos incorporando la variable ambiental en la planificación del uso del territorio para prevenir desastres naturales. El solo hecho de incorporar este indicador, porque ya los índices de fragilidad ambiental estaban siendo considerados a la hora de hacer una planificación del uso del territorio en nuestro país, pero no así la incorporación de un indicador específico de cambio climático. Desarrollamos el sistema SINAMEC. Este sistema es un sistema de métricas de cambio climático específicamente, por eso que decías, porque claro, a nivel de transporte siempre vamos a tener las métricas a nivel de carbono, de todo nuestro plan de descarbonización ya era un plan ambicioso, pero casi siempre se enfoca más hacia el tema de transporte y dejamos un poco de lado la parte más estratégica, que es ese plan maestro que queremos ejecutar para precisamente contar con ecosistemas que sean resilientes y contar con un plan de adaptación que realmente podamos ejecutar como país bajo los presupuestos y las premisas que tenemos. Creo que Karina lo apuntaba muy bien en el caso de Ecuador, cuánto implica Ecuador a nivel global, cuál es ese impacto y nosotros saber también para la hora de negociar como países latinoamericanos cuáles son esos grandes contaminantes y cuáles no lo somos y cómo debe haber un pesos y contrapesos y cómo debe existir ese balance entre las naciones, que tampoco es nada sencillo. Entonces, son dos esferas muy potentes de negociación, son dos esferas muy distintas de negociación, qué es lo que hacemos a nivel internacional y cómo aterrizamos eso en políticas un poco más, políticas públicas claras y que puedan tener un plan de acción. Este último plan nacional de adaptación, esta actualización que acabamos de hacer, incluye 6 ejes con planes de acción muy específicos, pero esos planes de acción se desarrollaron con las comunidades, con la sociedad civil, con la participación de ONGs, con la participación del sector privado también. Se incorporaron temas nuevos en cuanto somos un país que depende altamente del turismo, pero ese turismo sostenible necesitaba también incorporar el cambio climático, establecer una política de cambio climático en turismo también era importante para nosotros. Y ciertamente el mayor reto para todos los países siempre va a ser cómo podemos lograr estas metas. Creo que el tema de las métricas es un tema muy importante, que sean métricas que sean comparables con el resto de los países, porque de nada sirve comparar peras con manzanas, necesitamos hablar un mismo lenguaje para saber también en qué nos equivocamos como países y en qué podemos mejorar. Incluimos ciertamente proyectos muy ambiciosos en carbono azul, pero sobre todo la conectividad. Empezamos a trabajar mucho en el tema de las turberas. Las turberas, hay un conocimiento de las comunidades indígenas impresionante, como una solución también, como la adaptación que tenemos que trabajar para que sean turberas resilientes, para que sean también esos ecosistemas que nos permiten la correlación entre las turberas, inclusive el manejo de cuencas, por supuesto, y cómo eso implica una contaminación de nuestros océanos, cuál es esa conexión entre esa contaminación marina. Obviamente no responde únicamente al mal uso que hacemos a nivel de nuestro océano, sino también lo que hacemos dentro de los ecosistemas terrestres y lo que implica la contaminación. Creo que la reunión de UNEA hace poco fue una reunión de lo que se acordó, fue muy interesante en África recientemente en cuanto a la plastic pollution, a la contaminación de plásticos. Estuvimos en our Ocean Conference, donde el senador Kerry, enviado especial de Estados Unidos en temas de cambio climático, nos indicaba que habían estudios que calculan que estamos consumiendo el equivalente a una tarjeta de crédito por semana de microplásticos encontrados en los organismos en el mar, cuando sabemos que tenemos que apostar por un tema de seguridad alimentaria, a incrementar la ingesta de productos marinos e incorporarlos a la dieta de los humanos en mayor grado, precisamente por los embates del cambio climático. Entonces, hay una serie de información y unas conexiones, esta interrelación entre lo que hacemos
para mejorar las ciudades sostenibles tiene un impacto directo en lo que hacemos también en el océano y lo que podemos, esa conexión entre esos ecosistemas es sumamente importante y creo que logramos ese objetivo tanto en nuestra actualización de los NDCs del 2020 como en el Plan Nacional de Descarbonización, en el Plan A de Territorios Resilientes, en el Plan Nacional de Adaptación y en la Política Nacional de Adaptación también. Súper interesante esto que comentas respecto a lo que estoy yo resumiendo en una anidación de políticas, ¿no? Al final del día lo que necesitamos es generar esta integración entre políticas. Y me gustó mucho el ejemplo que dijiste, bueno, el manejo de cuencas, ¿no? Lo que ocurre en el territorio va a afectar al mar, ¿no? Y esas conexiones son usualmente las que se dejan en el aire y no logran que una política pública sea efectiva, porque existen vacíos legales o vacíos en la forma en la que se diseñó una política pública, lo que hace que estos dos temas se vean como separados e independientes, lo que ha pasado por mucho tiempo, ¿no? Me gustaría ahora tornar la conversación hacia Karina. Tú mencionabas que, bueno, dentro de esta visión que tiene el Ecuador sobre la naturaleza, sobre el capital natural, si pudieras compartirnos cómo es que esta conexión entre mitigación y adaptación se hace a nivel de política pública. Desde luego mencionaste algunos ejemplos que vemos respecto a la conservación, a la restauración como tal, pero sería muy interesante conocer cómo desde el punto de vista legal se logran conectar estos temas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Regresando al ejemplo del manejo de cuencas, cómo la contaminación en territorio afecta de alguna forma a los océanos o al revés, ¿no? En realidad, la pregunta sería cómo se conectan estos dos temas desde el punto de vista del Ecuador. Sí, muchas gracias. Creo que hay varias aristas en los temas de política pública. Yo quisiera como mostrar estos dos enfoques, ¿no? Por una parte, cuando hablamos de mitigación de cambio climático, lo que hacemos primero es establecer cuáles son esos sectores donde en cada inventario nacional están justamente esas emisiones y priorizar qué medidas tengo que colocar. En el caso del Ecuador, si hablamos de mitigación como tal, hablamos que el sector de la energía tiene el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y luego tenemos el sector de uso y cambio de suelo y el sector de agricultura, que en conjunto casi pesan el 44%. Y eso nos permite, por una parte, primero enfocar cuáles son nuestras acciones de mitigación, pero luego cuando nosotros trabajamos en cambio en adaptación, tenemos que trabajar con otro enfoque, en mirar cuáles son esos efectos y cómo afectan a las personas y a los ecosistemas estos efectos del cambio climático. Entonces, entender, creo que desde ahí parte el primer reto, ¿no? La manera de entender la mitigación y la adaptación, de inicio, tiene dos formas diferentes de ser entendida. La adaptación necesita un proceso de construcción un poquito más largo, mayor cantidad de información, necesita además incluir el factor humano, porque necesito saber justamente cuáles son esas brechas que les hacen más vulnerables a las personas. Lo otro es emisiones como tal. Entonces, si yo miro, el camino de inicio puede ser diferente, pero cuando yo ya llego a tener esa información de los dos lados, es posible darme cuenta que con medidas de mitigación o incluyendo cobeneficios dentro de acciones de mitigación, cobeneficios ambientales, sociales, yo puedo también fomentar e incrementar justamente el potencial que tiene cada una de ellas. En el caso del Ecuador, puedo poner ejemplos como los programas de reducción de emisiones provenientes de la deforestación, el programa Red Más, es para nosotros una estrategia de mitigación de cambio climático que aborda justamente la reducción de emisiones del sector de uso y cambio de... Creo que perdimos a Karina, ya estás de vuelta. Estabas contándonos de Red Más. Es una estrategia de cambio climático en materia de mitigación. Ahí te perdimos. Gracias, perdón. Mi conexión no es tan buena.
miramos que es necesario, cuando trabajamos en Red Más, miramos que si por una parte trabajamos en mitigación, también hay ejemplos que sin duda alguna pueden favorecer a la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, la transición hacia sistemas de producción sostenibles y libres de deforestación implica también trabajar en la adaptación al cambio climático, trabajar con las comunidades, trabajar con la naturaleza. Y son dos enfoques que se pueden complementar y se pueden integrar dentro de una misma visión. Esto se traduce en política pública básicamente con datos, porque si yo no supiera cuáles van a ser mis efectos a largo plazo del cambio climático, si no supiera cuáles son esas amenazas reales que existen en el territorio, no sería capaz de poder colocar esos enfoques e integrarlos en mis medidas de mitigación. Pero el camino inicial son dos rutas. Si yo no cuento con información de mi territorio, con proyecciones climáticas de largo plazo que me permitan identificar cómo a mí como país específicamente le va a afectar y en cada territorio, cómo las personas y los grupos de acuerdo a su grado de vulnerabilidad se van a ver afectados los efectos del cambio climático, no puedo integrar. Entonces, definitivamente son dos caminos que finalmente cuando establezco medidas podrían llegar a integrarse. Sin embargo, para nosotros es súper importante diferenciar la importancia de este financiamiento, ¿no? Que a nivel internacional es claro lo que viene para mitigación y lo que viene para adaptación. Y sabiendo que para nuestros países la adaptación es una prioridad. Desde luego, y yo creo que Cintia coincidiría en ese sentido, ¿no? Es una prioridad también. Algo que quisiera resaltar de tu intervención, Karina, es el hecho de que en materia de adaptación hablamos de procesos, ¿no? No son solo políticas que se establecen, ¿no? Uno cambia el aire acondicionado y ya redujo emisiones, ¿no? Si tiene una línea base, etcétera. Pero en adaptación son procesos largos y además incluyen el factor humano. Eso me gustó mucho y quisiera resaltarlo, dejarlo sobre la mesa, porque además tú mencionas que es un proceso largo, no, o sea, lleva tiempo, puede ser que hasta años lleve, ¿no? Y supongo que en el ejercicio del día a día, en mares, sobre todo, esto no requiere solo días, requiere quizás décadas, ¿no? Restauración, conservación, preservación de ecosistemas requiere a veces hasta 20 años, 50 años, y tenemos que contemplar ese rango de tiempo en nuestras políticas públicas, ¿no? Parece muy atinado y al final justo diste la clave perfecta para pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Ya hablamos un poco de cómo se construye la política pública en Ecuador, en Costa Rica, en materia de mares, océanos. También hablamos de esta vinculación entre los temas, cómo se logra a nivel política pública en los dos países. Vamos a pasar a un aspecto interesante que todo el mundo se pregunta, financiamiento, ¿no? O sea, una vez que se tiene puesta la política pública, ¿cómo hacemos para vincularlo con partidas presupuestarias o bien con financiamiento internacional? Hay financiamiento, pero pues nos gustaría que nos pudieran contar cuáles han sido estas experiencias en Costa Rica, en Ecuador, respecto al financiamiento, ¿no? Y si no hay, también es noticia, ¿no? Al final de cuentas, creo que es importante resaltar los hechos respecto a la sostenibilidad y financiamiento de las soluciones basadas en la naturaleza. Cintia, empezamos contigo. Muchas gracias. Y aprovecho para decir algo que creo que he repetido muchas veces porque es un mensaje que quiero que pueda calar, y es el hecho de que en el caso nuestro y muchísimos países, es decir, la inversión viene, en el caso nuestro, 80% de las finanzas públicas. Entonces, sentimos tal vez cuando estamos en ese universo internacional y en esos grandes espacios de negociación internacional, que los fondos importantes para cambio climático vienen de esa capacidad de los financiadores o de estos grandes, no solo de las ONG, sino también de los fondos provenientes de los distintos espacios internacionales creados. Y creo que es importante decir que tenemos que mejorar esa balanza, que todavía me parece que hay una brecha importante entre la ayuda internacional y por supuesto, cómo es esa repartición. Es otro tema que siempre ha estado en discusión, donde nuestros negociadores hacen lo mejor que pueden para que sea una distribución equitativa, pero cuando nos damos cuenta que vienen de los presupuestos nacionales, el 80%,
se ve una brecha muy grande y por supuesto que no vamos a poder alcanzar esas medidas que creo que ustedes dos lo exponen claramente, que son medidas de adaptación que no pasan de un día a otro, que no pasan de la noche a la mañana y que requieren de una estrategia mundial, pero también de aterrizarlo en una estrategia nacional que se vea reflejada en las políticas y los planes, políticas y programas de los países. Pero esto no es tan sencillo de realizar si no se cuenta con ese financiamiento externo que puede ayudar a buscar esa resiliencia de nuestros ecosistemas de una forma adecuada y temprana, lo que nuestros científicos nos han dicho, que ya de todas formas vamos tarde, que ya de todas formas vamos siempre un paso atrás. Entonces, ¿cómo hacemos para ir al mismo tiempo y lograr los objetivos de estar por debajo de 1.5 en las fechas indicadas y en los tiempos indicados por nuestros científicos? Los mecanismos de financiamiento internacionales a veces no llegan con la prontitud que se requieren para las acciones. Son mecanismos a veces un poco tiesos, un poco difíciles, son de difícil acceso muchas veces o con un cierto nivel de burocracia que no permiten ejecutarse en los tiempos que se requieren. Entonces son como las dos grandes brechas en las que creo que tenemos que trabajar todos los países, establecer un plan, y esto lo he escuchado muchísimo, esta queja también de alguna forma de las islas del Caribe. No podemos comparar una afectación de cambio climático y sobre todo una afectación directa en los océanos de las islas del Caribe con un país europeo. Sin duda alguna la brecha es gigante. He escuchado a presidentes y a ministros hablar de sus islas y decir, si viene un desastre natural y afecta a uno de sus hospitales, ustedes tendrán otro cómo hacer frente. Será desafortunado, será triste, pero tienen un plan B. En el caso nuestro contamos con un único hospital, con una única escuela. ¿Qué pasa cuando pasa ese huracán? ¿Qué pasa cuando tenemos un desastre natural ocasionado efectivamente por el cambio climático que nos deja sin la oportunidad de contar con ese hospital, con esa ayuda? Entonces, claramente hay una disparidad en la realidad de nuestros países, pero también un reto muy grande a nivel internacional para hacer una distribución equitativa de los fondos necesarios. En el caso de Costa Rica, para puntualizar, si, nosotros somos ahora un middle income country y el hecho de subir de nivel es por supuesto que para un tema de desarrollo sostenible muy importante para nosotros, pero desde un tema de financiamiento nos pone en un predicamento porque no estamos ahí todavía, no estamos donde queremos estar y nos coloca en una categoría que hace difícil contar con esa cooperación. Entonces, si bien es cierto, Costa Rica logró revertir en los últimos 30 años su tasa de deforestación empezamos desde hace 30 años con un sistema de pago por servicios ambientales que ha sido muy exitoso y que nos ha logrado, nos ha ayudado a entender precisamente que las soluciones basadas en la naturaleza existen y que pueden darse. En 1994 hicimos el gran salto a incorporar en nuestra constitución política el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y precisamente esa posibilidad de la que hablaba Karina de que cualquier ciudadano pueda defender a la naturaleza y pueda atender el acuerdo de Escazú también, que estamos prontos, espero, a ratificar en Costa Rica. Sin duda alguna son todas esas medidas precisamente para salvaguardar nuestros recursos naturales, salvaguardar los derechos de la naturaleza como también de los ciudadanos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero eso conlleva también una serie de retos en donde generalmente se percibe como que Costa Rica, al ser referente en tema ambiental, cuenta con los medios idóneos para llevar a cabo esto. Y la realidad es que no, la realidad es que se requieren de mecanismos de financiamiento más eficaces y eficientes para lograr los objetivos que como planeta nos hemos impuesto para lograr lo que se requiere. Cintia, qué importante esto que dices. Yo creo que me recuerda muchas de las conversaciones que seguramente también has tenido a nivel nacional, a nivel internacional, sobre que queremos solucionar los problemas modernos con soluciones del pasado, ¿no? Yo creo que hay una gran oportunidad, ¿no? Tomando tus palabras, para poder innovar en la forma en la que se otorga el financiamiento a nivel internacional, ¿no? Y a nivel nacional también.
¿no? Porque nos dices, el 80% viene de las finanzas públicas, ¿no? Y eso estoy segura, ya nos contarás ahora, pero casi que sigue el mismo esquema que todas las finanzas públicas en Costa Rica. Entonces, creo que eso representa un reto. En este momento en el que estamos, en el 2022, tenemos que empezar a innovar las formas en las que tenemos que enfrentar el cambio climático. Y no puede ser que tengamos que esperar 2 años a poder hablar con toda la burocracia, poder sobrepasar estos obstáculos y ya perdimos 2 años, ¿no? Y ya para cuando llegue el momento, en realidad las prioridades ya cambiaron, porque o cambió el gobierno, o porque firmamos un acuerdo a nivel internacional, o porque se acabó el dinero del fondo público, ¿no? Entonces, esos lapsos provocan retrasos en la implementación de esta política pública. Y la verdad es que es un llamado, ¿no? También a los tomadores de decisiones, a los fondos internacionales, a los ministros de finanzas, ¿no? Que nos escuchan, que puedan también ser o tener esta flexibilidad de poder innovar la forma en la que se provisiona, se otorga el dinero a los recursos y a este tipo de soluciones, ¿no? Karina, me gustaría ahora preguntarte, ¿no? Un tema similar, ¿no? En el tema de financiamiento, ¿cómo es que se ve desde el Ecuador, ¿no? ¿Proviene de fondos internacionales, fondos nacionales o no hay fondos, ¿no? Como decía también, eso es noticia y es importante saberlo porque al menos sabemos que hay un área de oportunidad. Adelante, Karina. Gracias. Creo que aquí viene la importancia de poder diferenciar bien qué es la mitigación y qué es la adaptación. Porque si nosotros mezclamos en el mismo paquete a las soluciones basadas en naturaleza, tanto las que favorecen a la adaptación como que las que favorecen a mitigación, no vamos a poder diferenciar justamente cuáles son los mecanismos de financiamiento. Las soluciones basadas en naturaleza que promueven la mitigación del cambio climático tienen una ruta de financiamiento más fácil, diría yo, por ejemplo, a través de esquemas de pago en resultados y en algunos países incluso los mismos mercados de carbono. El estar atada a carbono le genera mayores oportunidades de recibir financiamiento. Sin embargo, cuando hablamos de adaptación basada en ecosistemas, no genera las mismas oportunidades. Entonces, creo que desde el comienzo hacer esa diferenciación de soluciones basadas en naturaleza que aportan a la mitigación y a la adaptación es uno de los puntos relevantes. Y entonces ahí es cuando podemos hablar de mitigación y del dinero que va a mitigación y el que va a adaptación. Como sabemos, el informe de financiamiento climático del 2021 de la OCDE dice que solo el 25% de financiamiento movilizado de los países desarrollados se destina a la financiación de la adaptación. La brecha empieza desde allí, ¿no? Y cuando hablamos de que si bien hay definitivamente, puede haber financiamiento para la adaptación, uno de los puntos principales a que las limitaciones más grandes son la información de racionalidad climática, es decir, cómo ato los proyectos a esta necesidad de contar con la información de los riesgos climáticos y se vuelve más complejo conseguir este financiamiento. En el caso del Ecuador, creo que el financiamiento, como digo, para soluciones basadas en naturaleza que aporten a la mitigación, ha tenido cierto grado de ingreso a través de pago por resultados y también desde los mismos sistemas del gobierno, donde efectivamente más del 80% es financiado por el Estado, ¿no? Los sistemas de conservación de bosques, por ejemplo, en el caso del Ecuador, el esquema sociobosque, el 80% se financian por parte del Estado. Los procesos de restauración ambiental se financian por el Estado, con un aporte sí también de la cooperación internacional. En el caso de adaptación basado en ecosistemas, hoy creo que hay un reto relevante. Muchos de los proyectos y programas que se realizan se convierten con proyectos de desarrollo. Por ejemplo, cuando decimos es adaptación, una represa o un sistema multipropósito de reserva de agua, lo que yo estoy diciendo ahí es que aparentemente es un proceso de adaptación, pero nunca fue concebido con una proyección climática. Y entonces en ese momento dejó de ser una inversión en adaptación a cambio climático, ¿no? Es estas diferencias que se van haciendo evidentes, entonces, en lo que yo realmente estoy invirtiendo. Creo que para el futuro hay una oportunidad súper importante de los aportes del sector privado, porque el sector privado se está dando cuenta, por ejemplo, a nivel de océanos, las proyecciones climáticas oceánicas, en el caso del Ecuador, hoy nos ha permitido mirar el riesgo que se tienen de incremento del nivel del mar,
de la desidificación de las aguas, también justamente de la falta de oxígeno, que van a hacer que desaparezcan los peces o que las tortugas marinas desaparezcan. Y entonces el sector turístico, por ejemplo, necesita hacer inversiones para que, en adaptación al cambio climático, para que su sector se pueda mantener a lo largo del tiempo. Yo creo que allí hay oportunidades cuando ya tenemos un mayor entendimiento de cuáles pueden ser los efectos presentes y futuros del cambio climático, en que se pueda incrementar la acción climática, en las inversiones climáticas. El sector financiero como tal, aún le hace falta alinearse justamente a través de estas taxonomías, que también son relevantes, ¿no? Trabajar en un sistema de taxonomía que permita identificar cuáles son las líneas que se tienen que priorizar en las inversiones públicas y privadas. Hoy hay una brecha muy grande. El Ecuador está todavía trabajando en esta línea, en tratar de transparentar y profundizar estos criterios de cambio climático, y todavía estamos en esa ruta. La debilidad aún de poder fortalecer los procesos de financiamiento. Si bien es cierto, estamos trabajando ya en un plan nacional de adaptación, creo que nuestro siguiente reto es cómo vamos a financiar ese plan de adaptación. Así que tenemos que ser creativos, y creo que lo que debe pasar primero es que seamos primero más conscientes de cuáles van a ser esos efectos del cambio climático en cada uno de los sectores. Y las inversiones van a tener que priorizarse justamente en función de ese análisis de riesgo. Sí, no, desde luego, Karina, coincido. Creo que el sector privado va a tener un papel fundamental en esta lucha. Quizás no siempre es parte de esta conversación, ¿no? El sector privado, desafortunadamente, y tendríamos que hablar de un sector privado amplísimo. Están las empresas, las corporaciones que viven, desde luego, del turismo, en el caso de Costa Rica, pero también de Ecuador, y están los inversionistas, ¿no? Que también tienen fondos, ahora actualmente están empezando a diversificar sus portafolios, sus propias inversiones, para justamente redirigir los recursos que antes invertían en lo que conocemos como stranded assets, ahora en proyectos de adaptación, de mitigación. Pero hay muchas cosas que todavía no quedan tan claras, ¿no? El inversionista siempre va a buscar un retorno en su inversión. Y las soluciones de adaptación, como lo mencionamos ya en este foro, no siempre son soluciones que te van a dar un retorno el día de mañana, ni posiblemente en un año. Y quizás, lo voy a decir abiertamente, no haya un retorno en las soluciones de adaptación, ¿no? O sea, no es que uno vaya a reducir su electricidad o el consumo, pero se están generando soluciones tecnológicas que pueden acelerar la adopción de políticas públicas en materia de adaptación, ¿no? Eso creo que puede ser una salida. También opciones tecnológicas en materia de mitigación que abonen, como decías, en el sentido de cobeneficios en materia de adaptación. O sea, creo que se puede encontrar esta salida, esta solución respecto al financiamiento, pero hay muchas cosas que no están escritas todavía, ¿no? Así que sí, resalto el sector privado, y yo creo que si tenemos tiempo podemos volver a discutir el rol del sector privado. Por si en la audiencia hay representantes de este sector, la verdad nos gustaría mucho que pudieran hacernos preguntas o comentarios, son muy recibidos. De hecho, invito a la audiencia que pueda poner todas sus preguntas en el chat del Zoom, o si están conectados en la otra plataforma, también pueden hacer las preguntas en esa plataforma. En fin, vamos a seguir con la conversación. Está súper interesante. Otra de las preguntas que yo tenía para ustedes es los casos de estudio exitosos, ¿no? Seguro en su día a día enfrentan mucho más retos que casos de éxito, y a veces hablamos solo de los retos, lo que falta, lo que sigue, lo que no podemos hacer avanzar. Pero vale la pena resaltar lo que ustedes han logrado desde sus trincheras, ¿no? Y me gustaría ahora redirigir la atención hacia estos casos de estudio. Cintia, la CEMAR, Karina, desde el Ecuador, la isla de Galápagos. Yo creo que muchos esfuerzos de los que se pueden hablar. Podríamos concentrarnos en uno, en dos, si quieren, pero si nos pueden contar cuál fue el proceso para llegar ahí, cuáles fueron los retos, cuánto tiempo se tardaron en lograr eso, cuántos grupos de interés, cuántos stakeholders participaron, ¿no? Si el sector privado estuvo involucrado o no, y desde su visión, ¿hacia dónde vamos, no? Vamos a empezar con Cintia. Muchas gracias. Y es cierto, pocas veces hablamos de los casos de éxito también.
En el caso de Costa Rica, tal vez puedo resaltar dos muy recientes y muy relevantes también. Acá, si bien es cierto, Costa Rica es 92% mar, su territorio es 92% mar, somos mucho más grandes en el océano que en Costa Rica terrestre. Teníamos una protección de casi un 30% de todos nuestros bosques a nivel terrestre y sin embargo solo un 2,7% de protección de nuestro océano, de nuestra... habíamos áreas marinas protegidas, habíamos alcanzado únicamente un 2,7%. Uno de los principales retos que nos impusimos era, por supuesto, llegar al 30% de la protección de la zona económica exclusiva para el 2030. Esto lo logramos exitosamente, se firmó el decreto de la ampliación del Parque Nacional de la Isla del Coco y una generosa ampliación de su área marina protegida. Solamente el Parque Nacional, que comprende tanto el territorio insular como parte del océano, son 54,000 kilómetros cuadrados. Costa Rica, para que se hagan una idea, Costa Rica terrestre son 53,000 kilómetros cuadrados. Así que ese parque nacional es hoy ya más grande que la parte terrestre de Costa Rica. El reto fue sumamente grande para lograr ese cometido. Llegamos a proteger el 31% de nuestra zona económica exclusiva antes de la fecha del 2030 porque creemos que tenemos que empezar a implementar estas acciones lo antes posible. Y sí, sin duda alguna, el reto más importante fue con las pesquerías industriales. Que dicho sea de paso, las que tienen licencia para operar dentro de nuestro territorio son internacionales todas, no había una sola nacional. Teníamos una fuerte presión de estos sectores, una negociación muy grande que hacer. Nuestros pescadores artesanales se vieron ampliamente amenazados ante esta ampliación, sentían, si bien es cierto, es un territorio que está a 532 kilómetros de la parte terrestre, está bastante lejos, lo cual lo hace mucho más difícil de proteger y mucho más difícil de llegar hasta allá lo que se requiere en temas de protección y en temas de vigilancia y en temas de pesca ilegal. Y pareciera no afecta a la zona costera porque la autonomía de estos pescadores artesanales es de 2 millas. Se sentían amenazados ante esta ampliación. Entonces, una de las lecciones aprendidas es sin duda alguna considerar a estos usuarios del mar y a en realidad todos somos usuarios del mar, estemos en zona costera o no, y considerarlos desde el principio para generar este cambio. Fue difícil, fue una negociación difícil, pero se logró de forma exitosa y estamos orgullosos de la protección que hacemos. En el caso de CEMAR que estabas mencionando, nuestros presidentes de Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica deciden hacer una declaración, la declaración de Glasgow dentro del marco de la COP26, una declaración bastante ambiciosa. Logramos firmar estando allá en Glasgow para crear una reserva de biosfera marina transfronteriza oceánica con un reto muy grande con 4 jurisdicciones de 4 naciones que son distintas, que tenemos mucho en común y para proteger un corredor biológico de inmensa importancia, de más de 100,000 kilómetros cuadrados. Es un área marina protegida muy grande, es un área marina protegida estratégica, muchísimas especies pelágicas se mueven alrededor de esta importante zona. Y bueno, nos contaba Panamá que ha estado tagueando algunas de estas especies que se han sorprendido en ver que no solamente transitaban por esta migravía que considerábamos se establece entre estas áreas núcleo de Malpelo, de Coiba, de Galápagos y del Coco, sino que se salen de esas fronteras porque por supuesto las especies no conocen de fronteras políticas y fueron a dar a lugares donde nos sorprendió muchísimo la ruta que habían llevado. Esa protección es estratégica para el Pacífico Este tropical.
sin duda alguna, ya lo sabemos, nuestros científicos lo han dicho, que los ecosistemas tropicales serán los más afectados por el cambio climático, somos mucho más vulnerables y necesitamos realmente buscar soluciones para contar con océanos sanos y océanos resilientes. Y por último, me gustaría así brevemente mencionar un proyecto en el que se va a incursionar para un criadero de corales resilientes al cambio climático. Es increíble, pero ya nuestros científicos han logrado educar a los corales para que puedan soportar los cambios de temperatura de los océanos. Y eso, la siembra de estos corales por parte de los pescadores artesanales es una de las cosas que conversamos y que les llamó mucho la atención, porque al fin y al cabo también se traduce no solo en un tema de conservación, un tema de combatir los impactos del cambio climático, pero también es un tema de economía azul y es un tema de turismo sostenible. Entonces, tal vez lo dejo ahí y podemos volver al tema de lo que hemos hecho con CEMAR, pero ha sido realmente un proyecto sumamente ambicioso y un compromiso de los 4 países muy grande, donde nos conectamos desde el principio, hablamos un mismo lenguaje los 4 países. Y quisiera decir que la declaración de Glasgow fue muy sencilla, porque los 4 queríamos lo mismo. O sea, fue muy sencilla en ponernos de acuerdo. Ahora viene el gran reto de lo que vamos a proteger y cómo lo podemos proteger, pero sin duda alguna, una voluntad de los presidentes muy, muy importante para nuestra zona. No, pues felicitaciones por ese logro. La verdad que, como bien decías, muchos de estos esfuerzos y las especies pelágicas no conocen fronteras y son esfuerzos que no tendrían que mirar fronteras. Así que un esfuerzo regional de esta magnitud, vamos a ver que se tendrá que replicar tarde o temprano para cubrir regiones más extensas, ¿no? El Pacífico, como decías al inicio, bueno, decíamos al inicio de esta charla, es un solo mar, ¿no? Dividido en varias regiones políticas, pero es un solo mar y las especies migran grandes distancias desde Canadá hasta prácticamente Chile. Y eso es justo donde nosotros como tomadores, yo fui tomadora de decisiones en algún momento, pero bueno, ustedes como tomadores de decisiones tienen que generar estas sinergias, ¿no? Así que la integración está sucediendo y felicitaciones al gobierno de Costa Rica por esto. Ahora vamos a pasar a Ecuador, la visión desde el Ecuador. Karina, si nos pudieras comentar algunos casos de éxito, desde luego yo creo que valdría mucho la pena resaltar este esfuerzo de Glasgow que fue en conjunto y seguro hay otros más, así que el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Creo que sí es relevante resaltar tanto el trabajo que se hizo justamente con CEMAR, ¿no? Con Costa Rica, con Panamá, Colombia y Ecuador en trabajar en esta reserva marina. Y en ese mismo espacio, el presidente de la República declaró que va a crear una de las reservas marinas más grandes del mundo. En Galápagos iba a ampliar la reserva marina de Galápagos, que es un patrimonio de la humanidad. La reserva marina se amplió ya, 60.000 kilómetros cuadrados, que se sumaron a las reservas ya existentes en el archipiélago, pasando de 138.000 kilómetros cuadrados a 198.000 kilómetros cuadrados. Me convierte ahora Galápagos, como menciono, en una de las reservas más grandes. Tiene varias características esta reserva, porque 30.000 kilómetros cuadrados es para zona de no producción pesquera, no take zone, que delimita el área donde no se puede realizar estas actividades, y la otra, que se ubica hacia la cordillera de los Cocos, es una zona que corresponde a Nopalangre, básicamente, y está ubicado al sector noroeste. Quisiera resaltar este trabajo porque primero fue producto de una negociación liderada directamente por el ministro Manrique, que pudo conversar y tener también de parte de los pescadores el visto bueno para hacer este trabajo, porque finalmente puede traducirse, si no lo vemos en toda su integralidad, puede traducirse como un menor ingreso para los pescadores, ¿no? Sin embargo, todos se pusieron de acuerdo y creo que fue un ejercicio es un ejercicio emblemático para el país, porque se priorizó la protección justamente de las especies migratorias, pero también el incremento de la biodiversidad. Creo que la
La perdimos. Ahí estás de vuelta. El incremento de la biodiversidad, ahí te perdimos. Sí, decía que, bueno, que en un corto plazo, si tenemos una visión de muy corto plazo, podría verse amenazada la pesca. Pero si sabemos que este espacio va a permitir incrementar la biomasa, esto va a beneficiar la conservación y también la pesca. También hay más oportunidades de generar turismo, como el buceo, y más oportunidades también de poder conservar las especies y favorecer justamente este sumidero de carbono, ¿no? Tiene varios puntos positivos, también ciertos sacrificios que se hicieron y muestra este espíritu que tiene el país por conservar sus recursos naturales. Esto también es un mecanismo financiero importante porque al Ecuador le está permitiendo generar una de las operaciones de canje de deuda más grandes del mundo a partir de esta iniciativa. Estamos todavía trabajando en este proceso y creo que es un caso de éxito. Esto sumado a algo más que vino luego, ¿no? Que es el Fondo Verde para el Clima, aprobó justamente un proyecto que estuvo en cartera más de 4 años por un monto de 117 millones de dólares que van a fomentar esta transición sostenible de Galápagos como tal. Entonces se va a trabajar tanto justamente en una transición energética, porque se están incorporando 490 megawatts por hora de energías limpias para la transición hacia una transición energética, pero por otro lado también se está trabajando en incrementar las líneas de crédito hacia sistemas de transición sostenibles, hacia sistemas de producción sostenibles y libres de deforestación y también hacia sistemas, hacia que los pequeños productores puedan transitar hacia otros modelos de consumo de energía y de turismo sostenible. Entonces se está inyectando a través de esto crédito y financiamiento a Galápagos. Todo esto en un modelo de transición, ¿no? De transición ecológica, en línea con lo que ha fomentado el gobierno nacional. Así que hay varias iniciativas interesantes que creo que he podido compartir hasta el momento. No, desde luego. Es de admirarse que esto se haya logrado después de tanto tiempo, ¿no? No sé cuánto tiempo se llevó a hacerlo, pero es buen tiempo, ¿no? Aunque hubieran dicho nuestros científicos, quizás hace 50 años hubiera estado mejor hacerlo, pero bueno, estamos a tiempo, la idea ahora es mantenerlo vigente por muchos años, y justo me gustaría recorrer las preguntas de nuestra audiencia. Hay una en particular que habla sobre la conexión con México, ¿no? O sea, justamente en esta integración regional que estamos viendo. La pregunta es, voy a leer el contexto que nos hace nuestra audiencia. México está conectado a Costa Rica y Ecuador a través de especies marinas migratorias, muchas de importancia pesquera y otras para la industria de buceo. ¿Podrían compartir consejos sobre cómo podemos seguir construyendo corredores marinos que permitan proteger la riqueza marina? Sí, si quieres, Cintia, podemos empezar desde Costa Rica. Claro, y muchas gracias Marisol por esa pregunta. Nosotros desde CEMAR ya hemos estado trabajando muy de cerca con México. Como lo decías al principio, es un único océano y realmente que no conoce fronteras ninguna de estas especies pelágicas, como tampoco lo que hagamos a nivel de restauración de nuestros ecosistemas y lo que trabajemos también para contar con corales resilientes, en el caso específico que hablaban del buceo. Somos firmes creyentes que tenemos que crear más áreas marinas protegidas, sin duda alguna, y respetar esos corredores naturales, esos corredores biológicos y esas migravías de estas especies, sin duda. Yo pienso que una vez que esté consolidado el proceso que Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica están llevando a cabo con respecto a esta primera biosfera, esta reserva de biosfera con UNESCO de carácter oceánica, va a ser la primera en su especie, vamos a ser pioneros y al ser pioneros vamos a tener prueba-error, probablemente vamos a encontrar algún tipo de retos que superar y esos retos a la hora de superarlos son experiencias, son lecciones aprendidas que podemos transmitir. En algún momento Chile, Perú, México probablemente lleguen a formar parte de CEMAR. Así lo veo como un paso 2 tal vez, donde podamos incorporar todas estas fortalezas que tenemos y estas conectividades.
Creo que tenemos que afianzar primero, y esto es una opinión muy personal, que tenemos que afianzar primero el modelo ideal, estos 4 países, para poder, luego exportarlo a los demás y luego incorporar a los demás. Yo aplaudo desde México los esfuerzos que están haciendo para crear más áreas marinas protegidas. Y ya en la última reunión que creo que fue en Los Cabos, hace creo un año, ya México estaba tomando un importante paso hacia esa conectividad con lo que hemos hecho desde CEMAR, los otros 4 países. Sí, yo creo que es el paso que sigue, ¿no? Como dices, extender el corredor hacia los países donde precisamente estas especies hacen sus migraciones, ¿no? Así que México es el otro paso, Perú, sí. Karina, ¿quisieras compartirnos algo respecto a esto? Si no, podemos pasar a otra pregunta. Tenemos ya algunas desde la audiencia, pero adelante. No, simplemente indicar sobre el tema que creo que hay varios retos en este sentido, ¿no? Creo que el primer punto fue ponernos de acuerdo que todos queríamos lo mismo, los 4 países, pero para México también creo que somos conscientes de los retos que tenemos de aquí en adelante y es también ponernos de acuerdo sobre cuáles podrían ser estas restricciones que se colocan al declarar como una categoría de protección. Y entonces eso implica procesos también participativos, que tienen que involucrar al sector productivo y a aquellos que se van a ver perjudicados o beneficiados con las diferentes medidas, sabiendo que el bien mayor es la protección de nuestros mares. Desde luego. Muchas gracias. Hay otras preguntas. Voy a pasar a otra que por aquí está y voy a vincularla con uno de los comentarios que nos pone por ahí Luis Lemus. La pregunta es, ¿cómo se ha dado la colaboración entre científicos, gobierno, sociedad civil, y yo agregaría sector privado, para seguir impulsando el trabajo hacia las metas de conservación adoptadas por los países? Cintia, te cedo la palabra. Gracias. Estaba justo tratando de contestar esta pregunta. Creo que la conexión entre la parte científica y los gobiernos podríamos casi que darle un check. Podríamos decir que de un tiempo para acá y tal vez con el impacto del Acuerdo de París ha cambiado sustancialmente y hemos empezado a escuchar a nuestros científicos y pasamos de tal vez una resistencia a creer que existía una eminente amenaza por el cambio climático a asumirlo. Creo que los gobiernos ya, me costaría pensar en algún ejemplo de algún gobierno que no haya reconocido los impactos ocasionados por el cambio climático y la necesidad de crear justamente estas soluciones para contrarrestar estos embates de cambio climático. El reto, me parece a mí, la brecha está con la sociedad civil. Científicos y gobiernos sí, ya se pusieron de acuerdo y cuando, no sé, creo que muchos de ustedes habrán participado de una u otra forma, así sea virtualmente o presencialmente, en las diferentes COPs, y ya escuchamos siempre, nuestros científicos han dicho, nuestros científicos nos han indicado, ya es una referencia necesaria, ya es una referencia reconocida. ¿Dónde está el mayor reto, sin duda alguna, la incorporación de la sociedad civil y del sector privado? Creo que el sector privado ya lo incorpora en sus políticas y trata de enfocar su negocio considerando la variable de cambio climático, pero la sociedad civil tal vez no siente que su participación es lo suficiente, muchas veces no se siente informada y cuestiona muchísimo la parte científica. Lo que, bueno, por ejemplo, en el caso de la expansión del Parque Nacional de la Isla del Coco, lo que escuchaba mucho yo de los pescadores artesanales y de los grupos de sociedad civil es: no hay suficientes datos científicos. Ustedes están ampliando esta protección y no hay suficientes datos científicos. Y creo que ese lenguaje tenemos que cambiarlo porque nunca vamos a tener suficientes datos científicos, siempre va a haber espacio para más, pero sí tenemos que entender que tenemos una línea base, sólida, que ya nos arroja unos resultados bastante exactos y que nos
nos ayuda a dibujar cuál es esa ruta de lo que queremos hacer. Y en el caso de Ecuador, Karina. En el caso de Ecuador, coincido con Cintia de que hace falta todavía trabajar un poco más con la sociedad civil y que todavía ese sigue siendo un reto. Cuando hablamos, por ejemplo, de cambio climático, las decisiones que se toman tienen que ser decisiones basadas en evidencia y decisiones sustentadas. El papel de la academia es clave para poder construir justamente estos modelos o dar el soporte para la toma de decisiones. Entonces ahí es la necesidad de poder trabajar en conjunto. Creo que además, si hablamos de conservación, si hablamos de riesgo climático, estamos hablando de presente y de futuro. Y entonces también el poder dinamizar las agendas de investigación que puedan ser orientadas hacia estas líneas de futuro que se tienen que definir para los países es clave. La academia juega un rol importantísimo. De la misma manera, el sector financiero, que no quisiera dejarlo de lado, porque el sector financiero promueve la adhesión del resto de sectores. El tener un sector financiero alineado a todos los temas de conservación, gestión de cambio climático y demás es clave. Las inversiones y la movilización de fondos, los enfoques con los que se estaban priorizando esos recursos van a permitir que se aceleren estos procesos de transición y van a involucrar además al sector privado de una manera más ágil y más fuerte. En el caso de la sociedad civil, yo creo que la creación de espacios de diálogo y la construcción de políticas de forma participativa es uno de los retos y de hecho este es uno de los temas que se posicionan por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La necesidad de construir políticas en forma participativa. Hoy en el Ecuador se encuentra con el reto de construir el plan de transición a la descarbonización y de construir el plan de adaptación al cambio climático y tenemos que hacerlo de forma participativa porque quienes van a ocupar estas herramientas, implementarlos, no somos justamente el sector público, los gobiernos, sino los ciudadanos. Tenemos que hacerlo de forma participativa y el reto es poder construirlo de esa manera. Sí, yo retomo dos temas que además coinciden en el Ecuador y en Costa Rica, ¿no? La sociedad civil y el sector privado, creo que todavía hay que darles un empujoncito, ¿no? Los gobiernos están muy atentos a estas necesidades, están avanzando, pero la sociedad civil la necesitamos. Y creo que yo agregaría un elemento de talento. No sé qué tanto, o sea, ahora que hablan de la vinculación con académicos, al final del día, la gente que nos escucha, los estudiantes de hoy, los tomadores de decisiones mañana, van a ser clave, ¿no? Y en ese sentido creo que el talento es clave cuando hablamos de política pública, ¿no? Desde luego talento desde el lado científico, talento en políticas públicas. Yo creo que hay que construir capacidades también y trabajar, como ustedes ya han resaltado, con la academia, con sector privado, con gobiernos y lograr generar un entendimiento común de lo que se necesita, de una visión a futuro. Y creo que en eso tanto Ecuador como Costa Rica han avanzado mucho. Al menos esta visión, un caso de estudio, un acuerdo o iniciativas, creo que están sentando la base de lo que en 40 años se va a ver como, claro, esto fue la base y lo que definió las capacidades de nuestros países. Estamos casi al final del foro. Hay una pregunta adicional que me gustaría hacerles sobre el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Que sienta el Acuerdo de París, algunos otros acuerdos internacionales en materia climática y de medio ambiente. Y la pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas cuando se trata de soluciones basadas en la naturaleza? ¿Creen que hay países que deban hacer más esfuerzos por otros? Esa es la pregunta. Y creo que con esto podríamos cerrar. Quizá aprovecharía para decirles si pudieran compartirnos unas líneas finales de qué sigue, hacia dónde vamos, qué esperan, qué oportunidades en general es abierto. Y con eso ya pudiéramos cerrar el foro. Cintia, ¿podemos quizá empezar contigo, siguiendo la tradición? Gracias. Pues Mariano me puso una pregunta que pude contestar porque tal vez antes del 8 de mayo no hubiera podido porque todavía ejercía un cargo público, pero desde mi perspectiva muy personal, sin duda alguna.
Yo realmente creo que tiene que existir este sistema diferenciado. Les ponía hace poco el caso de las islas caribeñas y cómo no es lo mismo contar con un hospital para una isla que tiene solo un hospital disponible a un país que cuenta con un sistema de salud un poco más sólido y que cuenta con varias opciones en caso de un desastre natural. Creo que nos hemos enfocado mucho, y esto ha sido una discusión a lo largo de las COPs de cambio climático, nos hemos esforzado mucho en hablar en daños y pérdidas y el lenguaje que debemos utilizar con daños y pérdidas y los fondos que debemos encauzar a daños y pérdidas, y hemos dejado de lado un poco el tema de la mitigación y la adaptación. Y Karina no lo pudo haber puesto mejor en esa diferenciación que tiene que existir, porque claro, no es lo mismo mitigar que adaptar, y no, lo decías vos también, no se ve tan claramente, las medidas de adaptación no se ven de forma inmediata. Puedo considerar la variable cambio climático a la hora de diseñar, por ejemplo, un proyecto. Preguntaban por ahí también dentro de las preguntas, Luis Lemus hacía una referencia a cuál es el beneficio para los inversionistas. Creo que el mayor beneficio para un inversionista es la seguridad jurídica, y para tener seguridad jurídica de la inversión que está haciendo y que no va a perder esa inversión que está haciendo, es incorporar desde fases muy tempranas la evaluación ambiental estratégica dentro de su proyecto, hacer este ejercicio inclusive cuando está pensando en una inversión para que pueda incluir la variable de cambio climático. Realmente la información en temas inclusive de compensación entre países y quienes tienen la discusión, claro, siempre se ha centrado en lo mismo: quiénes son los grandes contaminantes versus los que no somos los grandes contaminantes y por qué estamos pagando esa factura tan cara. Estamos pagando una factura muy cara porque no solo somos países que no contamos no somos una de las grandes potencias que contamos con estos fondos, con este financiamiento importante para poder asumir los roles que tenemos que asumir para prevenir los embates del cambio climático, sino que además nos vemos afectados de una forma muy distinta y tenemos una capacidad de respuesta para resolver muy por debajo de la capacidad que pueden tener estos países económicamente más fuertes. Entonces, sí, creo que ahora más que nunca los países que nos vemos que somos más vulnerables tenemos que unirnos en precisamente buscar ese equilibrio con las naciones que son más contaminantes. Entiendo también de estas naciones el reto que tienen por delante, no es un reto sencillo. Nosotros hemos sido un poco agresivos, lo vieron en Glasgow en cuanto a nuestra postura con el tema de los recursos fósiles y de lo que pensamos con respecto al cambio que se debe dar de forma urgente. No somos un país tampoco que explora ni que extrae petróleo, no somos un país que hacemos mining en el océano. Esta minería en nuestros océanos es un tema muy importante también, y sin embargo nos vemos ampliamente afectados por los países que hacen minería, nos vemos ampliamente afectados por el uso o por los efectos de los gases de efecto invernadero ocasionados por otras naciones. Y sí, si ellos no toman la batuta y no hacen cambios importantes, los pequeños, los costeros y las islas caribeñas serán los primeros afectados. Entonces, ¿por qué no? Claro que tenemos que hablar de una forma, debemos de impulsar realmente que se mantenga, que sea diferenciado. Desde luego, una gran responsabilidad, como dices, y al final del día los países que no, los más afectados son los que menos vela tienen en el entierro, como decimos, ¿no? Pero bien, muchísimas gracias, Cintia. Vamos a pasar a las palabras finales de Karina. Si pudieras tocar un poco la respuesta sobre el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Gracias. Ecuador se ha mantenido firme en esta posición a lo largo de los años.
de propender en todas las negociaciones internacionales el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, puedo hablar con libertad sobre este tema en el caso de Ecuador. Justo el día de ayer leía una figura global de los deciles asociados al consumo, al estilo de vida de consumo. Dice que el 50% de las personas más pobres son responsables del 10% de las emisiones relacionadas al consumo. Entonces, desde allí parte, nosotros en nuestros consumos contribuimos con el 10% de las emisiones. Y definitivamente cuando se nos exige el mismo nivel de ambición climática traducida en términos de reducción de emisiones, con menos presupuestos y con unas brechas y con brechas de desarrollo gigantes todavía, se convierte esto en una utopía. Es hoy para nosotros una prioridad definitivamente reducir las brechas que incrementan nuestra vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Las brechas de desarrollo históricas que aún tenemos por cerrar, la falta de agua y saneamiento, la falta de gestión de residuos, justamente estos niveles de pobreza, el tema de las brechas de género que tenemos, la interseccionalidad que existe dentro de nuestros diferentes lugares. Entonces, hoy tenemos esas brechas de desarrollo y para nosotros, antes que la mitigación, la adaptación al cambio climático es una necesidad y es una urgencia, y que el financiamiento climático pueda traducirse justamente en medidas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, es uno de los temas que constituyen una de las grandes prioridades. La conservación per se no tiene sentido cuando no integramos los tres enfoques, ¿no? Justamente los reportes del IPCC muestran la necesidad de tener este triángulo. Por una parte está el tema climático, pero también los ecosistemas y la gente. No puedo desvirtuar las dos cosas. Y la conservación sin la reducción de brechas no funciona. La necesidad de poder integrar proyectos con esta visión. No separar, quisiera terminar diciendo esto, no separar las soluciones basadas en naturaleza, también de las soluciones basadas en comunidad y de los grandes enfoques y necesidades de poder integrar y reducir estas brechas en todas nuestras políticas. Eso de mi parte, muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Karina, Cintia. Ha sido un honor realmente moderar este panel. Aprendí muchísimo y me encanta saber que gente como ustedes ha estado liderando este tipo de iniciativas a nivel local, a nivel regional. La verdad que qué orgullo poder conversar con ustedes en esta charla. Hemos llegado al final. Quiero agradecerles a la audiencia, desde luego al Scripps Institution of Oceanography, a la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California y desde luego al Instituto de las Américas por este foro, por este espacio. Está grabado, así que lo van a poder consultar en cualquier otro momento. Y muchas gracias a todos los organizadores, al traductor también, a Carlos, que estuvo el intérprete. Que pasen muy buen día y seguiremos todos en contacto. Nos volveremos a ver. Gracias. Un buen día, un gusto, Cintia, Sofía, gracias por el espacio. Gracias, igualmente, un gusto. Hasta luego. Hasta luego.